Bienvenida a esta sesión. Vamos a estar el día de hoy viendo lo relacionado con la segunda de las tres actividades de aprendizaje que tiene este curso. Para esta ocasión vamos a tener lo que está acá en el componente formativo que se llama These are the things that are around me. Vamos a estar viendo las evidencias que van relacionadas con esta actividad de aprendizaje. Les recuerdo que las actividades de aprendizaje son, en este caso, bueno, tienen cada una sus evidencias y las evidencias que van a realizar son aquellas que van a definir su calificación en el curso. Como siempre, la participación en las tres actividades de aprendizaje es lo que les va a dar opción de aprobar el curso virtual, obviamente confiando en que tengan una buena calificación en todas ellas. Entonces, espero que puedan estar muy atentos a esta parte y ya vamos iniciando en esta ocasión con los contenidos. Antes de pasar directamente a esta parte, les recuerdo, en caso que tengan preguntas, pueden venir en la opción Información General al foro de dudas e inquietudes y aquí siempre pueden escribir una duda que tengan, alguna ayuda que necesiten. Si algo ocurre con el curso, lo pueden preguntar todo en esta sección. Muy bien, ahora sí pasemos a lo que es la parte de su aprendizaje. Decíamos que en este caso la actividad de aprendizaje 2 tiene el segundo componente formativo de los tres que hay en el curso que se llama These are the things that are around me. Estas son las cosas que están a mi alrededor y como el nombre lo indica, iremos a ver algunas cosas relacionadas precisamente con lo que hay alrededor de nosotros. Recuerden también que en el video anterior estuvimos viendo el primer componente formativo. Si no alcanzaron a estar en la opción de sesiones en línea, van a encontrar aquí los enlaces para las grabaciones. Ya está la de la sesión anterior y una vez terminemos esta sesión voy a estar trabajando en subir ya la grabación de esta segunda sesión para ustedes. Entramos entonces a ver el componente formativo. Vamos a tener 5 secciones que vamos a estar viendo hoy. La primera es sobre adjetivos, cómo describir y mostrar personas y objetos, explicar el uso de los adverbios, hablar sobre cosas que me gustan y no me gustan, ampliando un poquito lo que ya habíamos visto anteriormente, el uso de linking words, de palabras que sirven para unir frases o expresiones, y la pronunciación de los linking sounds, hablando un poco sobre lo que son los sonidos para enlazar palabras, cuáles se parecen, cuáles son de pronto un poco diferentes a lo que estamos acostumbrados en español, pero para que mejore nuestra pronunciación en inglés. Pues bien, hablando de adjetivos, en este caso los adjetivos, como sabemos, son todas aquellas palabras que puedan indicar características de personas, animales, lugares, objetos, sea que los identifiquemos con un pronombre o con un sustantivo. Como ya vimos en anteriores ocasiones, tenemos tanto los sustantivos comunes o propios para identificar personas u objetos, como también los tenemos en este caso con los pronombres, sean pronombres de sujeto, pronombres de objeto. En todo caso, siempre lo indicamos de esta manera porque así es más fácil identificar la comprensión precisamente de las ideas que estamos relacionando. Entonces, adjetivo es toda aquella palabra que indica una característica o cualidad. Eso es en general lo que podemos definir en este caso. Tengan eso en cuenta para que precisamente sea mucho más fácil al momento de participar o de realizar, pues en este caso, las frases en inglés. Bien, hay distintas formas de
digamos, dar las características o tipos de adjetivos, en este caso lo vamos a ver de acuerdo al orden precisamente de características que indican. Los hay de tres tipos. Uno son los adjetivos absolutos, aquellos que simplemente realizan una descripción específica del objeto u objetos o la persona o personas que identifican. Hay algunos que son comparativos, cuando precisamente vamos a comparar dos cosas si son iguales o una es más o menos que la otra. Y los adjetivos superlativos que indican cuando algo tiene o alguien el mayor grado de una cierta cualidad comparada con un grupo o en general de personas o objetos de similar característica, la cual se posee pues obviamente en un menor grado. Eso es como básicamente tener en cuenta allí la descripción. Igual vamos a estar viendo todas estas comparaciones, pero por ahora nos vamos a enfocar en indicar los adjetivos absolutos, es decir, solo las palabras que indican características como tal para describir y poco más. Pues bien, vamos a tener el uso de los absolutos. En este caso podemos tener palabras como por ejemplo, she is a cool girl. Ella es una chica genial. La palabra cool indica genial, bacano, chévere, depende de la región en la que estemos. En este caso, si yo digo simplemente sin esa palabra, she is a girl, ella es una chica, simplemente estoy presentando. Si quiero dar una característica de ella, entonces ya, por ejemplo, puedo añadir esa palabra. She's a cool girl. Ella es una chica genial. Ya di una característica de esa chica. Puedo usar otras palabras, claro que sí. Es simplemente un ejemplo. A la hora que damos una característica, estamos hablando de un adjetivo. Oh, Firulais is a mischievous dog. Este Firulais que tenemos aquí es un perro travieso. Estamos dando nuevamente una característica. Así que con eso ya vamos presentando precisamente algunos detalles a tener en cuenta en ese caso. Dos cosas allí aparte del warning que está en pantalla. Recuerden, ya lo habíamos visto en el nivel anterior, cuando vayan a ver los adjetivos no varían en número ni en género. Si yo digo, por ejemplo, la palabra travieso en español, es porque es un perro. Si lo utilizo para una gata, sería traviesa. Si lo utilizo para varios gatos, sería traviesos. O para varias perritas, sería traviesas. Y así, la palabra va cambiando, pero en inglés no hay esos cambios que debemos allí tener en cuenta. Y lo otro, y voy a explicarlo desde ya para irme adelantando, si miran la posición de la palabra que da la característica, verán que está antes de la persona o animal, objeto del que vayamos a hablar. Si yo utilizo la característica cool para decir genial, está antes de la palabra girl, antes de chica. Debo decir en inglés las características antes de la persona o antes del objeto o animal del que voy a hablar. Miren que aquí aparece dog, que es perro, pero mischievous aparece antes precisamente de dog. Entonces, ya saben, muy pendientes a esa parte al momento de utilizar las palabras en inglés. Entonces, como decía, los adjetivos suelen ir delante de el sustantivo al que están haciendo referencia. Es algo a la inversa y es una de las características, pues, que hace que muchas personas digan, es que en inglés las cosas se hacen al revés. Pero ¿qué pasa? Para las personas que hablan en inglés, eh, podrían decir lo mismo. Es que en español todo se hace al revés. Simplemente cada idioma tiene una forma distinta de pensar las cosas. ¿Ok? Bueno, además de esto, hay que tener en cuenta, así como ocurre en español, que algunos verbos cuando dan descripción es muy común que se utilicen en una posición
diferente o que la frase se organice de otra forma. Cuando vamos a nombrar la mayoría de verbos en general, simplemente colocaremos el sujeto, el verbo y complemento teniendo en cuenta que las características deben ir precisamente antes de el objeto al que estamos hablando. Por ejemplo, digamos, we prepared a delicious meal last night. Nosotros preparamos una comida deliciosa anoche. ¿Cómo es la característica deliciosa? Estamos dando una característica de la comida, debe ir antes de meal en este caso. Pero si hablo de la comida como tal, digo, oh, la comida se ve deliciosa. The food looks delicious. Ya ahí es diferente. Ya en ese caso la característica va a ir sí o sí después del verbo porque estoy haciendo una descripción. Es el único caso en el que no vamos a encontrar ese orden del adjetivo delante del objeto o persona del que se esté hablando. Ok, bien, un tema donde, bueno, esto lo dejaré muy a su tiempo de práctica, pero sí les recomiendo que lo tengan en cuenta, es sobre las secuencias u orden que tienen los adjetivos. Cada idioma tiene una forma en particular de organizar. Bien, cada idioma tiene una forma de organizar los adjetivos, pero hay que tener en cuenta eso. Como puede haber varias características, por ejemplo, yo digo, she bought a dress, ella compró un vestido. Quiero decir que ese vestido es bonito, beautiful. Quiero decir que el vestido es negro, black. Los dos son características. ¿Cómo defino el orden? ¿Cuál debe ir primero? No es algo que la gente de inglés estudie, sino que es algo que se acostumbran a utilizar una parte de la lógica. Normalmente dirán, she bought a beautiful black dress. No es común que digan, she bought a black beautiful dress. Hay un cierto orden a seguir en ese caso. Aquí tenemos un documento que ustedes pueden guardar donde les va a decir precisamente qué orden es común tener para los adjetivos. Normalmente lo primero o los que van primero en ese orden son los de opinión. ¿Qué pienso de esto? No, eso está bonito, por ejemplo, beautiful. Cuando utilizamos palabras que dan nuestra opinión sobre algo, es común que sean primero que otros adjetivos en el orden de las frases. Luego los podemos ver por tamaños o características que tenemos. Por ejemplo, si es, oh, it is big, es grande, o oh, she's thin, delgado, o si dicen la forma, oh, that is round, eso es redondo. Ya va dando como un cierto orden de ideas en este orden. Lo tercero es cuando ya vamos a dar una característica más general, como por ejemplo decir it's young si es joven, o damos el color así como hicimos ahorita. Red, por ejemplo, si es rojo. También podemos decir de dónde viene o de qué está hecho, para qué está hecho. Por ejemplo, it's Japanese or plastic. Entonces ya ahí vamos teniendo primero el origen y luego de qué está hecho o para qué está hecho. ¿Ok? Por ejemplo, digamos a plastic U-shaped tube, un tubo plástico en forma de U. Normalmente damos primero el material y luego decimos qué tipo de objeto es. Más o menos esa lógica la tenemos también en español y por último indicar el propósito. Son palabras que se caracterizan por terminar en ing, algunas en ed, como para tener en cuenta, las dejamos de último y van a ir justo antes del objeto. Esto, así de esta manera, sé que no para todos es tan sencillo, pero también sé que en los cursos hay personas que tienen un poquito más de nivel, les puede ayudar. Cuando vayan identificando las características, las pueden ir organizando. Por ejemplo, si yo tengo esta botella y digo que está hecha de un material plástico, un material que es de color gris y que es muy raro, bueno, allí estoy dando primero. Hablando de plástico, estoy hablando del material que tiene. Cuando hablo de gris, hablo del color. Y cuando digo de algo raro o escaso, estoy dando mi opinión, porque estoy hablando como de una característica
que depende de lo que yo observe o considere. Entonces, primero irá la opinión, luego el color y luego el material. Así que diré en inglés, It is made of a rare gray plastic material, ya que estoy dando tres características sobre ese material. Miremos, por ejemplo, acá en esta parte, si tengo esta silla, that's a chair, digo que la silla es, por ejemplo, metálica, digo que es una silla pequeña y digo que es una silla cuadrada, se ve en su forma. Entonces, al hablar de metálico, estoy hablando del material del que está hecho. Cuando digo que es pequeña, estoy indicando su tamaño y cuando digo que es cuadrada, estoy indicando la forma. Entonces, debe ir primero la de tamaño, luego la de forma y luego la de material. Así que voy a decir, it's a short, square, metallic chair. Y de esa forma quedan indicadas las características. Aquí van a ver otros ejemplos, les recomiendo observarlo para que ustedes puedan precisamente ir haciendo las ideas sobre cómo utilizar los adjetivos. Es muy común que se coloque más de un adjetivo delante del sustantivo, que demos más de una característica. No es tan común que haya demasiadas, algunos ejemplos son, bueno, un poquito como más extendidos en esa parte, pero en inglés muchas veces cuando ya hay varias características es común hacer como más de una frase y eso también les ayuda a evitar inconvenientes con el orden. No es algo que afecte demasiado la comunicación, pero sí ciertos órdenes de frases suenan como raros cuando las palabras las ponemos en otro orden al que están acostumbrados a escucharlas. Entonces, a tener en cuenta. También cuando coloquen varias características, el uso de la palabra y. Si digo, tengo una mesa grande, plateada y metálica, no es común en inglés. No dicen I have a big silver and metallic table. No, no hay and por ningún lado. Simplemente van colocando las comas para ir separando las características que están mencionando. Bien, ya cuando utilizamos, si es indicando con descripción, adjetivos para describir el lugar, entonces allí sí la podemos utilizar. Por ejemplo, now it is depressing, gloomy and cold. Ahora es deprimente, lúgubre y fría. Ya porque ahí vamos a hacer una descripción general de algo. Pues bien, algunos adjetivos, como explicaba ahorita que indicábamos el orden de ideas, tienen las terminaciones en ing y en ed. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, cuando vamos a hacer adjetivos podemos utilizar distintos verbos o sustantivos para indicar características. Principalmente los verbos en este caso los vamos a utilizar de esa forma. Cuando realizamos adjetivos terminados en ing, nos vamos a referir a adjetivos que producen cierta característica o cierta emoción o sentimiento. Lo explico en este caso. Vamos a mirar con el ejemplo que tenemos en esta parte. Digo el verbo interest, interesar. Si yo digo que un libro causa interés, entonces digo que ese libro es interesante. Precisamente en inglés, al decir esto, oh, this book is interesting. Este libro es interesante porque el libro produce el interés, suponemos, en las personas que lo leen. Oh, this movie is terrifying. Significa que esa película es aterradora, es decir, la película causa terror en las personas que la ven. Oh, this class is boring. Si la clase está aburrida, puede ser una clase en la que la clase como tal causa aburrimiento en las personas. Mientras que los adjetivos terminados en ed, y vamos a utilizar los mismos verbos, es cuando yo soy el que tengo la característica de por sí. Por ejemplo, I am interested, viene la terminación ed, ya no es I am interesting, sino I am interested in this book. Es decir, yo tengo un interés en algo. No es que yo produzco el interés, no es que yo soy el interesante, sino que estoy interesado en este caso. Oh, I am terrified because of the movie. Estoy aterrorizado por la película. Es lo que yo siento. No me estoy refiriendo a que la película lo produce, sino a que yo lo siento. I am bored in this class. Si estoy aburrido en una clase,
Me refiero a que yo lo siento, puede que esté aburrido por causa de la clase o por otro motivo, no se dice, pero es precisamente la descripción que se hace en ese caso. Muy bien, bueno, ya teniendo esta idea, ya sabemos cómo podemos utilizar los distintos adjetivos. Recordando nuevamente, miren que aquí vamos a tener algunos ejemplos, que los adjetivos, como por ejemplo, si decimos tall, puede ser alto o alta o altos o altas. Todas se dice igual. Aquí van a tener los ejemplos y recuerden que cuando vayan a ver estos ejemplos, cada vez que vean el parlantico pueden presionar para escuchar la frase y así practicar la pronunciación y la escucha del nuevo vocabulario que vamos viendo. Vamos a ver entonces ciertas características, cómo describir a las personas. Por ejemplo, podemos utilizar tall y short para personas altas o bajas. También tienen la opción de utilizar, si quieren, average height para decir que una persona tiene una estatura promedio. Vamos a tener para ciertas características, podemos decir pretty o beautiful también, que ya lo habíamos visto hace un momento, para hablar. Beautiful es más en general, podemos hablarlo, pero nunca se utiliza para masculino, sino que en el caso de masculino utilizamos handsome para indicar que son bonitos, lindos, guapos, depende cómo se vaya a decir. Lo contrario es ugly para decir que son feos. Tenemos young y old para hablar de joven y viejo. A veces en los diccionarios se encuentran elder, por ejemplo. Elder no es tanto para indicar la característica de viejo, sino hablar de ancianos en el sentido de alguien con mucha experiencia en una comunidad, del anciano, de la tribu, cosas así. Entonces, ahí a tener en cuenta. Podemos utilizar fat o thin. Hoy en día utilizar palabras pues, para hablar de la gordura es un poco complicado. Algunas personas para, digamos, no sonar tan prejuiciosas suelen utilizar palabras como overweight para hablar de que hay sobrepeso. Pero obviamente ya es una cuestión de confianza y de contexto. En los países de habla inglesa hay un poquito como de manejo, corrección a este vocabulario y no se le suele decir mucho a la gente eres gorda porque se considera hasta ofensivo en algunos casos. Cuando hablamos, por ejemplo, del cabello, podemos decir it's straight si es cabello liso, it's wavy si es ondulado, it's curly si es rizado. Para los colores podemos decir, oh, black hair si es cabello negro, brunette si es el castaño, que a veces lo traducen como moreno, pero ese es el tipo de color. Brunette no se refiere tanto al tono de piel, sino al de cabello, más que nada. Blonde, en este caso, para los rubios, o red hair si es pelirrojo. Eso como indicando algunas características físicas. Además de lo físico, también tenemos la parte de la personalidad, donde podemos comentar precisamente cómo es una persona en su forma de ser. Tenemos friendly o unfriendly, si es o no amistoso. Tenemos nice o unpleasant, si la persona es una persona amable, agradable o no lo es. También podemos encontrar responsible o irresponsible para su nivel de responsabilidad. Humble o arrogant, dependiendo de su humildad en ese caso. Vamos a tener patient or impatient para ver su nivel de paciencia. Y similar a esto tenemos calm and nervous para mirar precisamente si es una persona tranquila o no lo es. Podemos encontrar brave and coward para mirar qué tan valiente es la persona. Puede haber generous or stingy para ver si es generosa o por el contrario es tacaña. Los hay. Greedy precisamente la persona que es tiene la avaricia allí a flor de piel o charitable si es una persona caritativa. Puede haber una persona que sea unpretentious, modest, también es posible en inglés, aunque suena bastante formal, o vain si es una persona más bien vanidosa. Tenemos happy o sad para hablar de felicidad. Tenemos energetic o tired para mirar el nivel de energía de la persona. También tenemos awake o sleepy, hablando ya relacionado con lo que veíamos ahorita.
de los niveles de energía, mirar qué tan despierto o no está alguien. Tenemos relax or stress para mirar precisamente niveles de calma, de relajación. Tenemos outgoing or introvert para hablar precisamente de qué tanto se relaciona una persona con los demás. Hay obviamente, aparte de esos adjetivos que hemos mirado para las características físicas y para la personalidad, hay muchísimos más. Esto es simplemente una parte del ejemplo. Lo último que me gustaría mostrar en este caso es un video que ya espero que ustedes puedan ver, que es el uso de los adjetivos demostrativos. En este caso, los demostrativos son los que indican o los que se usan para señalar cosas. Vamos a utilizar this y this para decir esto o estos para cosas que están cercanas. Y vamos a utilizar that y those para cosas que están un poco más lejanas en esta parte. That significa eso o esa, those sería esos o esas. Simplemente es una cuestión de distancia o de orden. ¿Cuál quieres, este o aquel? Do you want this one or that one? I want this, I want that. Quiero esto o quiero eso. Es simplemente eso. Ya ustedes mirarán el video para que lo tengan allí como referencia y para la práctica de ustedes tenemos una actividad didáctica, la cual en este caso va a tener algunos ejercicios para poder describir. En este caso vamos a practicar mucho lo que es ese orden de ideas que íbamos viendo sobre los adjetivos. Traten de mirar la imagen que aparece allí y mirar cuál de estas opciones consideramos que encaja mejor, esto como para ir entendiendo la lógica de los adjetivos, cuál coincide más con la descripción que estoy viendo en la imagen. Y una vez practiquemos eso, pasamos a la segunda sección, la cual es sobre los adverbios. Para no demorarlos mucho, los adverbios, ya que ustedes van a leer esa descripción, son palabras que se utilizan para modificar las características de los verbos o de los adjetivos o incluso de otros adverbios si llega a ser al caso. Si yo digo, por ejemplo, que ella lee, she reads, digamos, está leyendo un libro o algo en la escuela, so she reads at school, si ella está leyendo en la escuela. Pero si yo digo, she reads slowly at school, ella lee despacio en la escuela, al decir despacio estoy dando una característica de la acción. No es solo que ella está leyendo, sino que lo está haciendo despacio. Esa palabra es un adverbio porque da una cualidad o característica de cómo se está haciendo la acción de leer. Adverbios hay de muchas características. Aquí vamos a ver algunos que son de intensidad para decir qué tanto se hacen en esa parte. Algunos, por ejemplo, más que intensidad, son de grado, como para decir too, cuando algo es demasiado, enough, cuando algo es suficiente, precisamente, very, cuando algo es mucho en cierta característica, very good, por ejemplo, muy bueno, o extremely, si algo es extremadamente de cierta característica. Cuando las cosas ocurren en gran intensidad, podemos utilizar extremely o completely para esa parte. Cuando algo ocurre en un alto grado, pero no tanto, podemos utilizar totally, absolutely, really, very, para indicar precisamente ese nivel. Cuando hay cosas que ocurren de una cierta característica, a veces sí, a veces no, podemos utilizar rather, really, quiet, para decir algo que es como cierto, en cierta medida, bastante o común. Cuando algo es más o menos o pocas veces, podemos utilizar fairly or slightly, según cómo se vaya utilizando. Y podemos utilizar just a bit o not at all para cosas que poco o nada ocurren. Miremos esas palabras, algunas de ellas con ejemplos. Oh, this restaurant is really elegant. Este lugar o este restaurante está realmente elegante. No es solo que está elegante, sino que queremos hacer el énfasis de que lo es en mucha característica. Oh, he's very thin. Él es muy delgado o muy flaco. Bueno, ahí está, very, da la característica. No es solo que que está delgado, no es solo tener la característica, sino que la hay en una gran cantidad.
Por ejemplo, oh, this book is quite different. Este libro es bastante diferente. Es decir, no es solo diferente de los demás, sino que hay muchas diferencias. De pronto lo están comparando con otros textos. Oh, the hall is a bit narrow. Este pasillo es un poco estrecho. Puede pasar, que a veces no es demasiado, sino simplemente un poquito la característica. Recuerden ir siguiendo los ejemplos precisamente para ir mirando esa descripción. De las palabras que hemos visto, es importante también tener en cuenta el uso de really y de very, ya que hay una cierta diferencia que podemos tener en cuenta para este caso. Cuando vayan a utilizar very en general, algo que tiene es que es un tipo de adverbio que no se utiliza normalmente para verbos en esa parte. Bien, Eh, entonces a tener en cuenta cuando vayamos a describir. Podemos utilizarlo muy intercambiable, really o very, cuando es algo mucho, realmente la característica de algo. Pero al mirar esa parte tenemos acá, por ejemplo, you really enjoy Sundays. Realmente disfrutas los domingos. Pero no utilizamos I very enjoy my job, ya que va con un verbo. Yo disfruto mucho mi trabajo. No. Podemos utilizar I really, absolutely, definitely enjoy my job. Hay muchas palabras, pero very normalmente no se utiliza delante de verbos. Puedo utilizar, sin embargo, si lo quiero, como una alternativa, I enjoy my job very much. Eso como para cambiarle allí una opción. Simplemente para tenerlo como pendiente en ese caso. Pero en general, cuando utilicen o hablen de acciones, es mejor utilizar otros adverbios para ese caso. De lo que hemos visto acá, vamos a tener también, ustedes saben que en cada sección tenemos una actividad didáctica. Esta en particular va a hablar sobre coincidencias, cosas que coinciden una con otra. Aquí vamos a ver ciertas frases. Lo único que vamos a hacer es tomar estas frases que aparecen arriba y vamos a mirar cuáles coinciden más con esta descripción inicial de lo que hacemos. Una vez organicemos las palabras, las vamos soltando en los espacios que corresponde y le damos clic a verificar para mirar si lo hemos hecho correctamente. Les recuerdo que las palabras que se utilizan para describir, bueno, perdón, las actividades que utilizan para este caso, al final, van a ser para ustedes en su práctica, no afectan las notas y se pueden repetir todas las veces que ustedes quieran. Ya cuando pasemos a las evidencias ya es diferente porque esas sí van directamente calificables. Bueno, pasamos a la tercera sección. La primera parte de esto es sobre el uso del verbo like y vamos a hablar sobre cosas de preferencias. Aquí, a tener en cuenta, voy a hacer la explicación muy general para que ustedes lo vean en este caso. ¿Qué pasa? Cuando utilicemos el verbo like, nosotros aprendimos que en inglés las frases se hacen sujeto, verbo y complemento. Sin embargo, en español el verbo like funciona diferente, el verbo gustar. Si yo digo, por ejemplo, eh, yo leo un libro, I read a book, pero si yo digo que me gusta leer un libro, en español debo decir el libro me gusta. Es decir, el sujeto de la frase en español no soy yo, sino el libro. Pequeñas diferencias que se van dando en este caso. Sin embargo, en inglés, el orden de la frase no varía por ese caso. Si yo digo que me gusta el libro, yo digo I like the book. Yo soy el sujeto y por lo tanto voy primero siempre en las frases. No hay que buscar en inglés, como digo en ese caso, me o te o le para decir me gusta, te gusta. No, 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 no. Digo I like, you like, she likes, he likes. De la misma forma que funcionan los demás verbos. ¿Ok? Entonces, si yo digo, por ejemplo, ¿a ti te gusta la pizza? Simplemente you, eres tú el sujeto, like, el verbo gustar, y pizza, que es el complemento. No tengo que buscar más, pero sí van a tener aquí algunos ejemplos para que vayan viendo las distintas formas. ¿Ok? En formas plurales también vamos a hacer lo mismo.
Ya dependerá precisamente de cómo lo queremos decir en ese caso. Si digo, no, la pizza no nos gusta, no importa que digamos no nos gusta la pizza o la pizza no nos gusta, en inglés hay un solo orden. Si es a nosotros que no nos gusta la pizza, entonces la frase debe llevar primero we, que somos nosotros. Luego el verbo irá en forma negativa, en este caso, don't like, y luego el complemento pizza. Es más sencillo que en español, pero a veces algunos los puede confundir un poco, así que recuerden practicarlo en ese caso, para que tengan en cuenta el orden. Aparte del verbo like, que es el verbo gustar, podemos tener otras expresiones. Ya habíamos visto en el nivel anterior, pero no está de más un repasito breve sobre estas opciones que tenemos para hablar de gustos y preferencias. Tenemos I like para hablar de lo que nos gusta, I enjoy para hablar de lo que disfrutamos hacer. Eh, ya saben que si se refiere a acciones que nos gusta hacer, estas deben ir con ing. O I enjoy listening to pop music. Me gusta escuchar música pop. Como para poner un ejemplo en esa parte. I love cuando algo me encanta, me fascina, lo amo, me gusta mucho. También puede utilizarse para indicar los gustos. I'm into cuando me gusta hacer cierta actividad o estoy muy involucrado en algo. I'm into sci-fi movies, ok, me gustan mucho las películas de ciencia ficción, por ejemplo. I'm keen on cuando me interesa algo. O I'm a big fan cuando soy fan de algo. El contraste está en las frases precisamente que expresan dislikes, aparte de dislike, que por cierto es un verbo que significa que no me gusta algo, y ahí tienen una pista. También tenemos I don't like, simplemente la negación del verbo like. Ahí teníamos I dislike, para lo que no me gusta. Hay un solo verbo para eso en inglés. I hate, cuando detesto algo. I'm not into, negación de lo de ahorita que dijimos. It's not my thing, cuando eso no es lo mío. Oh, golf is not my thing. Bueno, no a todo el mundo le gusta. Eh, I'm not a big fan of, para hacer el contraste con la que vimos allí, para decir que no soy fan de algo, precisamente. Aquí van a tener ejemplos donde también podemos utilizar los adverbios precisamente para hablar de la característica. Oh, I'm really into medieval history. Estoy muy metido o estoy mucho en historia medieval. Cuestiones de gustos y preferencias. Y allí por eso les van a dar distintos ejemplos de estas categorías. Entonces, hablando sobre esto, como ya ustedes van a practicar el verbo like, van a hablar de esas distintas expresiones, vamos a tener acá, en este caso, unos audios. Vamos a practicar un poquito más la escucha y en esta parte ustedes aquí tienen para darle play, escuchar el audio que van a tener y luego van a decir si la frase que aparece es verdadera o falsa. Luego de que escuchen me dirán, Anna hates Colombian food. ¿Será que Ana detesta la comida colombiana? Sí o no. Ustedes escogen verdadero o falso según como consideren que corresponde en esa parte. Ya ustedes lo irán mirando. Bien, acá vamos a tener lo que son las conjunciones y conectores. Es la cuarta sección porque estamos hablando de linking words, palabras que sirven para enlazar. De esto también tenemos un video, el cual les recomiendo que lo observen con bastante detalle. Cuando hablamos de conjunciones y conectores, tanto en inglés como en español, hay muchísimas palabras que sirven para unir precisamente frases, expresiones y demás. Es una lista bastante larga, pero la idea es tener en cuenta cuáles podemos utilizar de manera más común, ¿ok? Así que no se preocupen o no se abrumen por el número de palabras que se les den, simplemente es una cuestión de observación. Es para que ustedes empiecen a identificar las palabras y más adelante las vayan utilizando. Les recordamos simplemente las conjunciones unen dos cláusulas o partes de frases, mientras que los conectores son más aquellos que unen dos frases que vienen separadas. Hay de distintos tipos, por ejemplo, los vamos a tener acá, de hecho, indicados y en el video vamos a encontrar distintas características o categorías, perdón, en este caso, para irlos mirando.
Les recomiendo mucho seguir el video. Yo voy a explicar algunos de los que son como más comunes de pronto. En conjunciones utilizamos and para unir una cosa y la otra. Podemos utilizar but para decir esto, pero hay alguna excepción allí, un pero. Podemos utilizar so, o sea, para que algo o así ocurre tal, o because, que siempre da respuesta a why para decir el porqué de algo. Podemos utilizar before o after para decir algo antes o después de cierta característica. Podemos utilizar or para decir esto o lo otro, one thing or the other, una cosa o la otra. Podemos utilizar while para decir mientras pasa esto y luego nombramos lo otro, o para hacer un contraste de dos ideas diferentes. En cuanto a conectores, podemos utilizar also para decir también. Precisamente cuando lo queremos al principio de frase, no colocamos to, sino also en ese caso. Podemos utilizar, por ejemplo, however, para decir sin embargo, cuando queremos empezar allí dando una idea. O still, se los recomiendo mucho para decir a pesar de esto, ¿sí? Oh, you don't love me, but I still love you. Tú no me amas, pero yo te sigo amando. Es para dar la excepción e indicar lo contrario. Similarly, por ejemplo, para algo que va similarmente, podemos utilizar first para decir primero, then para decir lo que sigue, o next para lo que viene después. Son palabras que se utilizan mucho cuando vamos a describir o a contar, por ejemplo, historias o momentos y demás. Otherwise, cuando decimos de otra forma o de lo contrario. Y podemos utilizar, por ejemplo, meanwhile para hablar de algo que ocurre mientras tanto, mientras ocurre una cosa, está pasando otra en esa parte, por ejemplo. Muy bien, bueno, esto por hacer la observación en ese caso. Pues bien, acá les vamos a tener algunos ejemplos. Esto es más para la práctica que ustedes puedan tener para utilizar precisamente expresiones como and, or y but, que son los conectores más comunes. Vamos a utilizar and precisamente para cuando se vayan a contar distintas características en esa parte. Oh, I eat rice, meat and salad for lunch. Yo como arroz, carne y ensalada en el almuerzo. Or, como en español, va a ser opciones. Oh, he can eat pasta or pizza. Él puede comer pasta o pizza. De pronto ambas, pero normalmente nos va a referir como a opciones en esa parte. Y but, por su parte, va a ser un contraste, algo que termina siendo diferente o hasta opuesto a lo primero. Oh, she's an architect, but works as a teacher. Es arquitecta, pero trabaja de profesora. Es algo diferente a lo que hay en la primera parte de la frase. En general, los conectores hacen eso, van a agregar información o pueden hacer un contraste, diferencia, dependiendo del uso de cada uno de ellos. Pero la idea en general es precisamente conectar expresiones, ideas, frases, asegurarse de que estén adecuadas en este caso. De estas tres que son las más utilizadas, and, or y but, vamos a mirar. Estamos uniendo ideas, estamos seleccionando entre opciones o estamos dando contraste en cada caso. Miremos la frase, tratamos de ver cuál aplica más en este caso de las tres opciones y le damos clic a verificar respuestas cuando ya tengamos las ideas bien conectadas precisamente en ese caso. La última sección de estas se las dejo a ustedes porque es algo que ya ustedes practicarán directamente, pero quiero que lo tengan en cuenta. Cuando se van a colocar precisamente
ciertas palabras. Algo que ocurre mucho es que en inglés hay muchas palabras que terminan en consonantes, mientras que en español esto no ocurre tanto. Hay ciertas consonantes que sí lo permiten, claro, como cuando terminan las palabras en R, L, S, son sencillas. Pero a veces palabras que terminan en M como álbum o que terminan en J como reloj son palabras que cuesta pronunciar porque no es la costumbre del idioma español terminar en muchas consonantes. Cuando, sin embargo, van junto a una vocal, es común en inglés pronunciar el sonido pegado a la siguiente palabra. Si yo digo hold, que es esperar, y voy a decir on, aquí luego de hold, debo pronunciarlas como un solo sonido, hold on. Si es egg, huevo, entonces tengo an aquí que es uno, entonces digo an egg. No hago tanta separación para ese caso. Oh, to sleep in. Suena casi como si fuera una sola palabra. ¿Ok? Oh, espera un segundo. Hold on a second. Esto hold on y a suena prácticamente como si fuera una sola palabra. Los sonidos se enlazan en esa parte. Sin embargo, a diferencia de esa combinación, cuando en vez de ser consonante y vocal son dos consonantes repetidas, hacemos una pausa. Esto ocurre tanto a mitad de palabra como cuando lo hacemos entre palabras. Aquí tenemos this, que termina en S, tenemos style, que también empieza en S. No decimos this style, ¿sí? Ahí lo vamos a tener, decimos this style. Ahí tenemos una pequeña variación como para tener presente en esa parte, ¿ok? Entonces simplemente lo extendemos. Por ejemplo, at termina en T, ten, que empieza por T. Entonces decimos at ten. No decimos aten, no. Hay que hacerle la extensión para que el sonido se repita. A big garden. La G, no decimos a big garden, no, 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 no. No vamos a hacer una sola. Tenemos que hacer un sonido largo para indicar esa unión de esas dos consonantes repetidas. Y cuando vayamos a hacer combinaciones entre vocales, hay que recordar que los sonidos de ciertas vocales en inglés tienden a extender sonidos, especialmente con la O y la I. Recuerden que la O en inglés se pronuncia O, por eso hablamos del gringo, porque es una característica de sonido. Entonces, si digo salir, digo go out, no go out, no, go out. Si digo, oh, estoy feliz, I am happy. No es I am, sino I am. Tenemos ahí ese sonido de I, lo extendemos allí un poquito. I am suena al final casi como una Y cuando vamos a hablar de la I am happy. Son allí expresiones que pueden practicar en ese caso. Igual me gustaría que tengan en cuenta observar, aquí hay dos enlaces donde les van a hacer esos tipos de pronunciación para el linking sounds, para que ustedes lo puedan practicar con más calmita. Son videos que están en YouTube, no van a tener mayor inconveniente al seguir estos enlaces. Y también tenemos obviamente una actividad didáctica relacionada en este caso. Para esta parte vamos a escuchar si hay unión, como se llama en español, catenación de sonidos. Si sentimos que las palabras se pronuncian unidas o no, cuando escuchamos, perdón, ese sonido, si lo sentimos que está de esa manera o no. Entonces, allí a tener en cuenta, ustedes seleccionan, siento que sí se unen, no siento que no se unen los sonidos y tratemos de ver si ya podemos empezar a identificar precisamente cómo suenan estos sonidos en esa parte. Tengan eso muy pendiente allí para que no vayan a tener los inconvenientes y
Con esto, pues obviamente ya vamos allí terminando lo que es la parte del componente formativo. Ahora, cuando vayan a participar ya más adelante, vamos a tener acá la participación con lo que son las evidencias. Luego de haber visto el componente formativo, van a utilizar o van a realizar, perdón, dos evidencias, una que es el test y otra que es un documento donde describimos gustos. El test es básicamente una prueba de conocimiento que ustedes pueden realizar donde van a tener ciertas preguntas. En esta van a leer ciertas frases y leyendo el texto van a ir respondiendo las preguntas. ¿Ok? En la segunda sección, a partir de la pregunta 6, van a tener algunas frases que van a organizar. Recuerden el orden de ideas que vimos con el ejemplo del verbo like para ese caso. Y en la tercera sección, de la pregunta 11 en adelante, vamos a escuchar algunas frases y en ellas vamos a seleccionar cuál es la opción más adecuada según lo que escuchamos o si entendemos, por ejemplo, que algo es falso o verdadero, o seleccionamos cuál opción completa mejor la frase de acuerdo a lo que escuchamos allí directamente. Eso como para que tengan en cuenta precisamente estos contenidos allí mismo. Bien, ya después de haber visto el test, también vamos a tener una evidencia que se llama describir gustos. Para observar cómo realizar la evidencia, la primera recomendación es leer la guía de aprendizaje. Recuerden que esta guía, por cierto, antes de mostrarla, está aquí, justamente en la opción actividad de aprendizaje guía. Allí la van a encontrar. La guía les va a decir, como el nombre lo indica, todos los pasos a seguir, los va a guiar a través del curso. Para la evidencia de describir gustos, van a ser dos descripciones. Van a describir un objeto y van a describir una persona. Ustedes seleccionan cualquier imagen que quieran de cualquier persona o de cualquier objeto que ustedes conozcan en persona o no, no importa. Lo importante es que realicen frases para describir en ambos casos. Entonces, para esta parte, la idea es que ustedes hagan un texto donde realicen distintas frases. Recuerden el orden que vimos de adjetivos antes de los sustantivos. Pensar en cuáles adjetivos son más apropiados para describir personas, objetos. También pueden decir lo que les gusta o no les gusta de cada objeto o de cada persona, dependiendo de lo que vayan a describir. Dicen lo que les gusta, lo que no les gusta, y ya de esa manera para cada una van a poder realizar un número de frases. Yo diría que unas 5 o 6 frases para cada una pueden ser suficientes, pero recuerden que entre más agreguen ustedes, primero, más practican y segundo, en caso de que de pronto no salga todo perfecto, también tienen más oportunidades de recibir consejo de mi parte para seguir mejorando. Yo valoro mucho el hecho de que las personas intenten agregar más, hacer más, así no salga perfecto, no pasa nada. No me gusta castigar este tipo de cosas. Así que traten de precisamente hacer su mejor intento en cada uno de esos. Pongan en práctica absolutamente todo lo que van aprendiendo para que precisamente vayan a recibir un consejo en esa parte. También les recuerdo, como ya estamos precisamente terminando la sesión, ya que hemos visto esta parte, para la próxima sesión vamos a tener lo relacionado con la tercera actividad de aprendizaje del curso. Ya ustedes, pues espero que para ese punto estén más adelantados con esto. Por ahora, recuerden, si aún no se han puesto al día, mirar la grabación en sesiones en línea de la sesión anterior, ir haciendo el primer componente formativo, la evidencia y ya las evidencias de esta también van a estar allí disponibles. Muy al tanto de eso, espero de verdad que puedan aprovechar su tiempo en el curso. Voy a estar pendiente con la próxima sesión. De igual manera, para quienes no han asistido, ya acá está la grabación para que ustedes la vayan viendo, pero recuerden tomarse su tiempo para explorar
todo lo que hay en el curso. Ya se dieron cuenta hoy, el componente formativo tiene muchas actividades que no se pueden de pronto profundizar en una sesión, pero que ustedes sí pueden repetir, repasar muchas veces cuando estén estudiando directamente en el curso. Les agradezco a quienes toman su tiempo para mirar precisamente estos contenidos. Espero que de verdad les sea de mucho provecho y que sigan teniendo un muy buen tiempo de aprendizaje.